Algunos te pueden hacer reír, otros llorar, y hay otros con los que te vas a cagar de miedo. Los libros forman parte de nuestra vida, y ya que no todo es solo rock and roll, en Off the Records te presentamos Historias en Papel, de la mano de Tomás Mirra. Ok, pasaba Villanos en el aire de Off the Records, de Radio Centella. Un bloque, me cuesta, tengo que confesarlo, me cuesta armar bloques de rock nacional. En serio, ¿eh? Si no quiero caer en la obvia, a veces es como decir, bueno, entremos acá y salimos de la mejor manera que podamos, pero a veces no muy conforme, debo decirlo. ¿Tenés preferencias, se podría decir? Sí, quizás Dieguito Reyes, que es el que habla de bandas de rock, es el que más me asesora en los bloques de rock nacional. Pero lo escuché tanto al rock nacional que llega un momento que ya no quiero escuchar más rock nacional. No me interesa, no quiero, no. Te pasaste por el otro lado. Me cuesta un montón, sí, me cuesta un montón. Amigas y amigas, cosas que no nos cuestan en este programa es hablar sobre libros, que es una hermosa tarea que está a cargo de nuestro amigo Tomás Mirra. Tommy, ¿cómo andás? Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por recibirme nuevamente después de esa limpieza violenta que me pegaron en las últimas 2 semanas, ¿no? En la última semana. Mira, yo te cuento una anécdota muy cortita. Tenía un amigo que organizaba Fútbol 5, ¿viste? En el trabajo. Bien. Organizaba equipos de Fútbol 5, ¿viste? Sí. Entonces, una vez decía, armaba los equipos concienzudamente. Entonces decía, fulanito va a jugar acá, fulanito allá, hasta que un día armó todo el equipo y vio que tenían los 10 completos y no se había incluido él. Entonces eligió uno al azar, lo llamó y vamos a poner Mati. Mati, esta fecha te voy a dar descanso. Te veo, la verdad, muy desgastado. Te vi muy cansado, sí, te voy a dar descanso. Te están pesando las piernas. Claro, pero no te olvides que la próxima fecha estás, ¿eh? Y más o menos la que aplicamos un poco con vos, ¿no? Está bien, No. Si no fuese por el monopolio energético que nos cortó la luz ese hermoso día. Yo aprendí muchísimo. Yo sé que ahora no me tengo que olvidar, por ejemplo, de los pagos mensuales. Claro. De los depósitos a nombre de la frikioteca. Esto es como esto es como el presidente de San Lorenzo, ¿viste? El que fichaba a los pibes y se guardaba la cosa así. No, sí, yo no lo cuento. Pero bueno, acá es más o menos lo mismo. El reemplazante de Ortigosa. Lo importante es que estás, lo importante es que se acreditó y lo importante es que este bloque lo auspicia de alguna manera Pámpanos Wine. ¿Lo dije bien? Wine, exactamente. Muy bien. ¿Dónde? El próximo martes. Contanos un poquito vos qué es lo que va a pasar. Próximo martes 6 de mayo, inicia el Club de Lectura y Vino. Bien. Que voy a estar dando, que van a estar auspiciando los chicos de Pámpanos Wine ahí en la vinoteca. Y nada, va a ser el primer encuentro. Son 2 encuentros mensuales que vamos a estar haciendo. Y vamos a arrancar con uno de los libros de cuentos de Alejandra Camilla. Los árboles caídos también son el bosque. Ok, fenómeno. Bien. Así que es eso, es lectura y charla sobre libros acompañado de degustación de vinos. Esto es como decía Andy Chango sobre los torneos de marihuana. Después del tercer porro, ¿qué importa? ¿Qué era? Claro, es que va a llegar un momento en que a partir del tercer cuento en adelante va a importar muy poco. Fenómeno. ¿Y dónde se puede inscribir la gente? Métanse en el Instagram de Pámpanos Wine. Sí. O en mi Instagram personal, @mirratomás, y ahí van a tener el post con el flyer con toda la información y se comunican conmigo a través de mi teléfono, que va a estar ahí en el post, y podemos hacer la inscripción. Ok, por primera vez en este episodio, en este bloque, vamos a hablar de una escritora que yo no conozco, sinceramente. Me pasa después cuando hablemos con los chicos también, me pasa que yo a veces necesito, para entender un libro, que me lo expliquen después de haberlo leído incluso. Por eso te pregunto, che, ¿qué te pareció tal cosa? Y vos decís, no, sí, porque la parte que pasó, listo, era eso lo que me cerraba. Sí. Y después me decís, estoy completamente en desacuerdo. Claro, lo que ha pasado. Sí, también. Bueno. Y descubrir una autora, al menos, en principio, por tus palabras, es algo que me emociona de tal manera que me voy a callar a partir de este instante. Perfecto, ahora tomo la palabra, perfecto. Bueno, retomamos el bloque de literatura y volvemos a la literatura argentina contemporánea. Bien. Habíamos arrancado la temporada hablando de Lamberti, hablando de 2 de sus novelas. Después nos fuimos
para el norte, nos fuimos para Estados Unidos, estuvimos hablando de Hunter Thompson y ahora volvemos a la literatura nacional. Vamos a hablar de Gabriela Cabezón Cámara. Vamos a hablar de 2 de sus novelas, una es La Virgen Cabeza y la otra es Las Niñas del Naranjel. También volvamos a este formato de hacer algo que me gusta muchísimo, que es agarrar 2 libros de un autor, o en este caso de una autora. Hay una diferencia de 14 años entre una y otra. Okay. ¿Sí? La Virgen Cabeza del 2009, Las Niñas del Naranjel del 2023. Y me gusta mucho esto de agarrar a un autor o una autora y decir cuáles son las cosas que se repiten, cuáles son las cosas que se separan. Porque hay cosas que un autor a la hora de escribir no puede separar. Cosas en las que yo denomino la identidad, ¿no? Del autor, la identidad del autor. Son ciertos temas que se tocan, ciertos temas que se abordan o las formas en las que se abordan. Más allá de los estilos, más allá de las estructuras, más allá de la historia misma. Y bueno, acá tenemos 2 historias que difieren muchísimo. En el caso de La Virgen Cabeza es un caso contemporáneo. Son 2 periodistas que van a hacer un trabajo de investigación a una villa donde hay una persona llamada Cleopatra, una mujer trans, que afirma poder hablar con la Virgen. Dice que puede tener contacto con la Virgen y a través de eso concede ciertos favores, ciertas premoniciones a la gente de la villa. Todo esto amenazado por la próxima limpieza de la villa que quieren hacer para expandir un barrio privado por parte de las fuerzas policiales, por parte de las fuerzas políticas y todo. Por el otro lado tenemos Las Niñas del Naranjel, en el cual tenemos un personaje que está en el medio del proceso de Inquisición y de conquista en el continente americano, con todo lo que eso significa, con la violencia a las minoridades, con la violencia hacia la naturaleza. Y tenemos estas 2 historias que son de prácticamente géneros distintos y sin embargo hay muchísimas cosas que comparten. Está esa sensación de quererte eliminar todo lo que está, tanto de un lado como del otro. Exactamente. Gabriela Cabezón Cámara es activista, se podría decir, sí, es activista feminista, es activista por los derechos, por la igualdad de género, y también es una activista socioambiental. Okay. Y esto está presente en ambas historias, ¿no? Tenemos la presencia de la villa amenazada justamente por las corporaciones, justamente por los políticos, y por otro lado tenemos el escenario de la selva, el escenario de la selva autóctona, ¿no? Del continente americano, cuando recién estaba descubierto, y todo lo que eso conllevó, ¿no? O sea que hay una amenaza externa que condiciona de algún modo la trama. La supuesta llamada civilización que viene a derrumbar todo, viene a quemar todo, viene a matar lo que se encuentra y a construir algo que ellos creen que es lo correcto. Bien. Entonces ahí está una de las principales similitudes que hay en la literatura de Gabriela Cabezón Cámara. Ahora vamos a las diferencias, ¿no? Hay algo que está clarísimo en estas 2, que es los estilos, es el choque de estilos que podemos ver. Por un lado tenemos La Virgen Cabeza, que está prácticamente escrito como si fuera un policial negro, con cosas de crónica. Y por otro lado tenemos La Niña del Naranjel, que lo más llamativo es el uso del lenguaje. ¿Por qué? Tenemos una autora, como dijimos, contemporánea. Esta novela está escrita en el 2023, y sin embargo, si vamos al lenguaje, si vamos a la escritura, está escrito de una forma, en un barroco, que no es algo propio de esta época, ¿no? Es casi como si fuera un español cervantino, ¿no? Ese tipo de barroco, ese tipo de lenguaje que es difícil de captar hoy en día, difícil de seguirle el ritmo, pero da un lugar a algo mucho más bello también. Con eso que decís, con el tema del lenguaje y el tema de este libro, puntualmente, si uno arrancara por este libro, en lugar de por La Virgen Cabeza, por ejemplo, ¿se sentiría, si no lo casás de toque la onda, expulsado quizás de la literatura, de lo que es de ella, digamos? Yo creo que sí, porque si arrancás con Cabezón Cámara por Las Niñas del Naranjel, después todo lo que leas después de ella te va a descolocar muchísimo. Porque por el resto de sus novelas, el resto de sus libros son algo mucho más urbano, mucho más negro, mucho más explícito, ¿no? En un lenguaje, no quiero pecar de decir simple, pero sí algo mucho más contemporáneo, mucho más de lo que estamos acostumbrados. Como de costumbre, traje un par de ejemplos para leer, para que los espectadores se den más o menos una idea. Vamos a arrancar por lo que vendría a ser lo que hablo de este estilo más barroco, ¿no? Este español cervantino en Las Niñas del Naranjel. Este escenario que se describe está hablando sobre un duelo
y la muerte de uno de los personajes. Era noche tan oscura que no nos veíamos las manos. ¿A qué contarte, tía, cada lance? Caerían mi amigo y su enemigo, y seguiríamos los dos que quedábamos en pie, hasta que mi espada entraríale, supe después, bajo la tetilla izquierda, desde el suelo. Ah, traidor, parece que me has muerto. Gritaría el caído y pediría confesión, queriendo no reconocer la voz que me reconocía. Preguntaríale yo el nombre. Miguel de Erauso, me diría. Con un rayo atravesándome, sin entender aún lo que yo entendía, correría yo. ¿Cómo es que el dolor te tumba rato después y no en el momento de hacerte la herida, tía querida? Lograría llegar a la iglesia de San Francisco. Estaba una corta carrera. Mandaría a 2 religiosos y caería cada vez más rápido y más rompiéndome, si es que pudiera existir mayor caída y mayor destrozo. Ya estaba caído. ¿Cómo es que seguir rodando, siendo golpeado y mereciendo cada golpe? Ok, bien, entiendo lo que decías con respecto a los pasajes y el lenguaje. El resto del libro, el resto de la trama, es una... ¿Se ve condicionada por este lenguaje? ¿Es una trama que lo podés separar quizás de eso? Muy difícilmente, porque está todo narrado de esta forma y está muy atravesada por el uso de las cartas. Bien. Que esa es otra de las similitudes que hay entre la Virgen Cabeza y las Niñas del Naranjel. Otro de los recursos que usa Cabezón Cámara constantemente en al menos estos 2 libros. Es la carta como recurso narrativo. En las Niñas del Naranjel, el personaje protagonista usa las cartas, que en realidad es una carta que va escribiendo a lo largo de toda la historia, dirigida a su tía, donde cuenta el motivo por el cual ella escapa del convento y se disfraza de hombre para infiltrarse en uno de los barcos que venían para América. Uh-huh. Y en La Virgen Cabeza tenemos una comunicación entre cartas entre la periodista protagonista de la novela y Cleopatra, que es la mujer trans que tiene este contacto con la Virgen. Es un diálogo entre ellas en el que constantemente están en desacuerdo porque están hablando sobre cómo abordar la historia, sobre lo que les pasó, para llevarla justamente a un libro. Okay. Entonces este recurso de las cartas está también presente. Ahí es otra de las similitudes que tenemos entre los 2 libros. Pero como te dije, es una novela desafiante, Las Niñas del Naranjel, porque va toda en este lenguaje, y lo que no está así, está todo en parte de un diálogo, una estructura muy suelta, que está desde el punto de vista de 2 personajes que son autóctonos de la selva, que son 2 niñas de la selva. Okay. Entonces constantemente está esta barrera con el lenguaje, del el entendimiento, el no entendimiento, y cuando llegas a cazar más o menos un vuelo tenés que encontrarte con lo barroco, con este español cervantino, que también es todo un desafío. Bien, ok. ¿Qué más tenemos por acá? Entre las otras similitudes que hay está la relación con las deidades, la relación con los dioses que hay. Como dijimos, la Virgen Cabeza está construida todo alrededor de la comunicación con la Virgen, el respeto a la Virgen, el respeto pero no como nosotros estamos acostumbrados a verlo, no desde el católico apostólico romano, desde el templo, desde las figuras, desde los ritos, sino de este amor que se profesa en las villas, este amor que se comunica a través del baile, a través del ruido, esta suerte de ídolo popular que ellos encuentran en la Virgen y en Cleopatra, ¿no? En esta suerte de ícono que tienen, que predice un poco el futuro, que les dice qué hacer, que les dice qué no hacer, lo cual al final no termina saliendo porque terminan pasando por arriba la villa y todo termina nuevamente en violencia, al igual que en Las Niñas del Naranjel. Bien. Está la violencia de los sectores, está muy marcada, la violencia hacia las vulnerabilidades, la violencia hacia los niños, hacia las mujeres y principalmente la violencia hacia las personas transgénero. En La Virgen Cabeza, el personaje de Cleopatra empieza a tener este diálogo con la Virgen después de que, trabajando en la calle, la levantan los policías, la llevan a la comisaría sin motivo y la violan y la muelen a palos, le dejan toda hecha un charco de sangre en el calabozo, y a partir de esa noche a ella se le aparece la Virgen y es donde empieza a tener este diálogo constante. En Las Niñas del Naranjel
la relación con las deidades va por otro lado. Va más por el lado de lo que son las creencias de los autóctonos, ¿no? de los aborígenes en el continente. Antes de la Inquisición, antes de que se impongan las creencias, ¿no? el dios católico. Va hacia el lado más primitivo, si exactamente. se quiere. Incluso está influyen ya directamente de una forma más corpórea, porque en cierto punto de la novela hay personajes que cambian su forma física, se transforman en animales como un favor de los dioses de la selva para poder escapar, para poder moverse y ponerse a salvo, ¿no? En principio, cuando charlábamos sobre los libros que ibas a traer, me dijiste, no son para vos. Entendí cuál no era para mí, al menos de movida, y cuál por ahí sí puedo llegar a entrar, que es el de la Virgen Cabeza, ¿verdad? La Virgen Cabeza te gustaría mucho más. Bien. Sí, bien, principalmente porque es esta historia negra, casi policial, tiene algo de crónica, tiene algo también del periodismo que se interna en este lugar tan desprotegido y que constantemente se lo tiene como un lugar violento. Entonces intenta como exorcizar toda esa concepción que se tiene de decir, no, che, en la villa está todo mal, en la villa es todo malo. En la villa vive gente, ¿no? En la villa vive gente de bajos recursos, gente que no tiene otra posibilidad, y no por eso todo lo que está adentro tenga que ser algo malo. Claro. Entonces, Cabezón Cámara va mucho a ese punto. Bien. Me parece importantísimo, me parece algo que encima no se hace mucho en la literatura contemporánea. ¿A quién le recomendarías Gabriela Cabezón Cámara? Todo amante de la literatura argentina contemporánea. Es difícil porque son novelas duras, son novelas violentas, son novelas que también se ponen muy explícitas. Yo diría que se animen. Yo no sé si tengo un público particular a quien recomendarle, pero yo diría que se animen a Cabezón Cámara y que arranquen por La Virgen Cabeza. Bien. Que creo que es uno de los platos fuertes, y después quizás explorar un poco más y animarse más adelante al Niel Narangel, porque es un desafío, como veníamos hablando. Excelente. ¿Algo más en el tintero quedó por ahí? Creo que de la libretita mágica. De la libreta. Permitime contar una anécdota de esta libreta. Tengo libreta nueva, vamos a mostrarla ahí al público. Libreta nueva, sí, auspiciado por Gustavo Adrián Mirra. Bien. Mi progenitor. Sí, quien endereza mis caminos, básicamente. Endereza mis pasos, y no metafóricamente, sino que me hizo las plantillas que tengo puestas. Endereza ahora. Los pasos de Nacho López, viejo conocido. No, pero ¿por qué traigo a colación esto? Porque es algo muy curioso. Sí. Detalles sobre mi padre. Sí. Motoquero desde hace años, desde su juventud, y hoy en día, a sus casi 60 años, tiene una banda de motoqueros. Bien, que es a lo que aspiramos todos, ¿no? Levante la mano acá, si todos están de acuerdo con Gustavo. Todos están de acuerdo con Gustavo. Estar cerca de la jubilación y tener una banda de motoqueros que se llaman Los Malbec. Claro, es fantástico. Sí. No, es increíble esto. Pero a todo esto, en el medio de Sons of Anarchy, claro, digamos, de esa vida así, que el otro, ¿cómo entra eso? ¿Cómo entra una libreta con un gato? Bueno, acá, mi viejo se cortó un poco solo y se fue a hacer un viaje solo. Se fue a Tandil, en moto. El tipo se fue en las 600, tranquilo, agarró la ruta sol. Mira, este es tu hermano. Claro. El tipo se cortó solo, se fue a Tandil. ¿Por qué? Porque la mitad de los Mirra quedaron en Tandil. Bien. ¿No? Entonces se fue a visitar a la familia. ¿Vos qué esperás de alguien que se va, de un familiar tuyo que se va a Tandil? Que traiga quesos, salamines, mínimamente. Exactamente. Y se apareció con una libreta. Claro, entonces cuando el tipo vuelve y me dice, che, nos tenemos que juntar, que esto, que lo otro, yo le digo, bueno, está bien. Yo ya escucho el crepitar del fuego acompañado de un queso, un salamín, algo de eso. Toma, mira lo que te traje. Vení que traje un par de cosas. Gustavo Adrián trajo dos cosas. Una es esta hermosa libretita, vamos a mostrarla por cuarta vez a la cámara, que tiene un gato tallado a mano. Sí. Y lo otro que trajo es una mermelada de ciruela. Bueno. Nunca en mi vida... Cuando vos vayas a Tandil y vuelvas con algo, juzgalo. Mientras tanto, el chabón ya está. Una mermelada y una libreta delante tuyo. La libreta, listo, mínimamente. Ya está 2-0. Nunca en mi vida comí mermelada, nunca me gustó la ciruela. Le mandamos un abrazo muy grande a Gustavo Adrián. Que acá dicen que habría que pincharle la moto. No, estamos de acuerdo con Gustavo Adrián. Que viva como quiera.
Y si quiere traer una libreta, que trae. El queso se lo comieron cuando pararon en Atalaya. Es que es algo que haría alguien que tiene una banda de moto que se llama Los Malbec. Claro, olvídate, amigos. Bueno, Puro rock and roll. dedicado para los Malbec entonces que nos están escuchando, seguramente infringiendo la ley a esta hora con banda A de esta hora, motoqueros. sí. Hay dos que ya están presos a esta altura de la noche. También para Rebeca, que nos debe estar mirando desde supuesto. su bonito galer, es Tomás Mirra y nos trajo este hermoso bloque literario. Ahora vamos a escuchar un par de canciones y volvemos con una charla a la cual estás absolutamente invitado. Continuamos con un poquito más de Off the Records.